Hola, muy buenas tardes. Estamos acá en el lanzamiento del libro de la Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana. Estamos con los 9 autores, con los 9 profesores que hicieron parte de este grupo y que hoy nos van a contar, pues vamos a tener varios momentos. Uno de ellos que va a ser que cada uno de ellos nos presente, pues de qué es el libro, cómo llegaron a la escritura de este libro. Y otro momento donde ustedes van a estar interactuando, un momento como de diálogo, en donde ustedes van a presentar, digamos, o van a poner en común lo que leyeron de algunos de los textos de sus compañeros, como un ejercicio ahí también de interacción entre ustedes. Y un cierre también, pues, a ser parte de esta misión de educadores y sabiduría ciudadana, pues, que no acaba. Yo antes de darle la palabra a Ana Briset Ramírez, autora de uno de los textos de este libro de la misión, yo quisiera compartirles a ustedes pues agradecimientos, porque detrás de todo este libro pues hay muchas personas que hoy no están acá presentes, no se ven en pantalla, pero que hicieron parte de todo este proceso. Entonces, yo quisiera ahí que David nos compartiera ahí la bandera del libro, porque en esta bandera pues están todas las personas responsables de este sueño, ¿no? De este sueño colectivo. Creo que los libros, así como cualquier otra producción humana, pues responde al esfuerzo de muchas personas. Entonces en esta bandera ustedes se van a dar cuenta, allí las personas que nos siguen en streaming por nuestro Facebook Live del IDEP, pues el apoyo clarísimo, el apoyo en primera instancia de la Secretaría de Educación, en cabeza de la Secretaria de Educación Edna Bonilla, también del director del IDEP, Alexander Rubio Álvarez, también de Patricia Niño en la Secretaría de Educación, también de personas que hoy están acompañándonos como Juan Felipe Nieto, como Juana Díaz, que ustedes saben que también hizo parte de todo esto en todo sentido, organizando los eventos, organizando las reuniones, organizando toda la logística que hay detrás de esto. También de Unicafam, pues que nos acompaña John en la parte de comunicaciones. Ahorita se van a dar cuenta con un video muy especial que hicieron sobre este libro de la misión de educadores. Oscar Segura, también del equipo del IDEP, que estuvo detrás también de este proceso. El profesor Luis Miguel también, que estuvo dinamizando todos los encuentros en donde se dio claridad a lo que iba a ser este libro. Entonces yo quiero pues empezar por ahí, por expresar los agradecimientos. Creo que es como ser un portavoz a las personas, a las instituciones que están acá hoy, Secretaría de Educación, nosotros como IDEP y también a Unicafam, que hicieron real este sueño. Entonces pues le doy la palabra a Ana Briset, que nos va a dar un contexto de pues cómo fue que llegamos a este libro, por qué llegó la misión de educadores a la idea de escribir este libro. Entonces doy la palabra a la profe Ana Briset Ramírez. Bueno, muy buenas tardes, estimadas, estimados colegas, Federico, y a todas las personas que nos están acompañando a través de este Facebook Live. Y vale decir que esta obra recoge la producción de saber de un número muy especial de maestros y maestras investigadores de las instituciones educativas del Distrito Capital. Maestros y maestras que fuimos convocados inicialmente a ser parte de este gran propósito denominado la misión de educadores y sabiduría ciudadana. Varios maestros entonces fuimos convocados, esto se hizo una convocatoria pública y es necesario reconocer como la trazabilidad del proceso, maestros que teníamos investigaciones o que habíamos adelantado procesos de innovación educativa, que teníamos una producción de saber y que habíamos generado una serie de dinámicas académicas y pedagógicas que le apostaban a la transformación pedagógica de la escuela, de la comunidad y a configurar procesos educativos pertinentes para la ciudad. Entonces, un grupo de maestros conformamos lo que se denominó la misión de educadores. Estuvimos reunidos por diferentes grupos de trabajo, especialmente pues junto con mi compañera, colega y amiga Mónica Yasmín Cuineme, conformamos junto con otras colegas el equipo de educación inicial. Pero los demás colegas también hacían parte de otros grupos de trabajo y empezamos entonces junto con académicos de las universidades, de centros de investigación y con investigadores en diferentes temas y ejes de trabajo a generar discusiones y a pensarnos qué educación queremos,
¿no? ¿Qué educación merecen los niños, las niñas, los jóvenes y las comunidades de nuestra ciudad? Y por eso adelantamos una serie de experiencias epistémicas, ¿no? En clave de construcción de conocimiento, pero en clave también de política pública educativa. Entonces, alrededor de estas discusiones configuramos un campo de sentido que nos permitió reflexionar, analizar y proponer en clave de política educativa y trazarnos un horizonte de largo aliento para pensar la educación de nuestra ciudad. La misión culmina, pero nosotros como equipo seguimos siendo desde la inquietud y la curiosidad, ¿no? Y decidimos abanderar un proceso para seguir, ¿no? Con este propósito de la misión de educadores y consideramos necesario adelantar una apuesta textual que ustedes hoy pues tienen en sus manos y a la cual pueden acceder a nivel digital, y nos dimos a la tarea de configurar un texto que recogiera en parte algunas de las discusiones, pero que ante todo instalara discusiones que quedaron en punta, interrogantes, nuevas problematizaciones que, como ustedes van a ver a continuación, en cada capítulo encontramos unos elementos que detonan y que son horizonte de sentido para seguir pensando la educación para nuestra ciudad. Por eso consolidamos este libro que ustedes hoy reconocen y que hoy estamos lanzando. Y decimos lanzar porque para eso se hacen estos escenarios, para darlo a conocer, para difundir. Y por eso el texto se consolida a lo largo de unos grandes apartados que hablan inicialmente de lo que fue la misión y de cómo pensar y seguir trazando este proceso educativo en clave de Minga, ¿no? Y en clave de un colectivo de maestros y maestras que nos pensamos como sujetos investigadores, como productores de saber pedagógico y que ante todo instalamos unas discusiones porque nuestra experiencia y nuestro saber así nos lo habilitan. Entonces yo les doy la bienvenida a este espacio y los convocamos a que conozcan el texto. A continuación, cada uno de los colegas autores de este libro enunciará esas claves, esos ejes de sentido que constituyeron la escritura de este documento. No fue un propósito fácil, no fue un escenario de sentido que salió así mágicamente. Por el contrario, nos dimos a la tarea de recoger las discusiones, de seguir problematizando, de producir borradores de trabajo y en conjunto pues nos propusimos revisarlos, cuestionarlos también. Federico fue un personaje aquí clave e importante para que este texto pudiera hoy salir a la luz, ¿no? Porque desde su mirada aguda nos hacía preguntas, comentarios, nos sugería e hicimos un proceso de edición muy interesante, pues que hoy ustedes lo pueden ver a través de las distintas páginas que conforman esta apuesta, que en últimas es una apuesta por el saber pedagógico y reivindica la figura del maestro y de la maestra como aquel sujeto que investiga, que propone, que construye conocimiento y que lo circula para poder generar y consolidar esta apuesta educativa como un horizonte dinámico, ¿no? En constante movimiento. Así que sean bienvenidos y les esperamos con su lectura atenta, detallada y a la espera de la interlocución. Para eso se hacen los textos, para que sigan dinamizando esa construcción de saber y esperamos tener muchos espacios como estos que permitan confrontar los capítulos, analizarlos y esperamos que estos textos lleguen a las instituciones universitarias, a la formación de maestros desde la base, pero que también los maestros en las instituciones lo tengan en cuenta para sus debates y ante todo para problematizar la educación que queremos, que nos merecemos en nuestra ciudad para los niños, las niñas, los jóvenes y las comunidades. Bien, profe Ana Briset, muchísimas gracias por esas palabras que nos contextualizan, pues, por qué llegamos a la escritura de la publicación de este libro de la misión de educadores y sabiduría ciudadana. También quiero darle las gracias a dos personas muy importantes en todo este proceso. Una de ellas, de la cual vamos a ver un video, es Juliana Bernaza, que fue coordinadora del equipo de la misión de educadores y sabiduría ciudadana, y también Alejandra, que estuvo también muy pendiente de todo lo que fue la parte técnica de la misión de educadores y sabiduría ciudadana. Entonces vamos a ver un video donde
nos van a contar, pues vamos a ver qué fue esto de la misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana. Recordemos que esto hace parte de otros productos del saber pedagógico, son 20 productos del saber pedagógico, entre ellos libros, páginas web y demás material. Entonces nos vamos con ese video. Federico, y si me permites, y vale decir que este texto recoge algunas de las producciones de algunos de los maestros y maestras que participamos en la misión. Habrán otros documentos que también le dan la voz a otros colegas que hicieron parte de la misión y que no van en este texto, pero que están a la espera también de ser leídos y confrontados por todos ustedes.
labor educativa, mi propio rol, mi compromiso ético-político, pero que también me permite cuestionar y entender que la educación no es un asunto de transmisión de información, sino que la educación es una labor de formación de humanidad. Y eso es lo que hacemos los maestros, las maestras en las aulas, ¿no? Y es sacar de dentro, lo decía un gran maestro, Gustavo Escobar, nos lo decía en la licenciatura. ¿Qué es formar? Es sacar de dentro el mejor ser humano que cada uno puede llegar a ser. Y eso es la pedagogía, un constructo, ¿no? que tiene su arquitectura teórica, pero que también tiene una arquitectura en la praxis, ¿no? En la vida cotidiana de la escuela, en lo que hacemos en las aulas y las comunidades. Por eso, este capítulo se denomina de esa manera, ¿no? La intelectualidad y la praxis del maestro investigador. Y para hacer investigación, pues es necesario ejercer una toma de distancia, ¿no? Y hacerle zoom a las prácticas, a los discursos que como maestros ejercemos. Y es en esa toma de distancia que podemos reflexionar sobre la práctica. Por eso el título lleva esa palabra de la praxis del maestro. Ahora bien, a lo largo del texto, yo hago una reflexión frente a cómo hoy las redes de maestros y de maestras están revitalizando el movimiento pedagógico. Ese movimiento iniciado, ¿no? En los 80, ¿no? Con esta apuesta de resistencia frente a estas sociedades neoliberales, mercantilistas, que ubicaban la condición del maestro como un reproductor de planes programáticos y de la tecnología educativa. Aquí lo que hacemos con las redes y los colectivos de maestros es eso, movilizar la pedagogía, ¿no? A través de estas apuestas colectivas de redes. Yo hago parte de la red Chisua, ¿no? Una red de maestros y maestras de diferentes niveles que tiene una configuración desde un sentido horizontal, de múltiples áreas, ¿no? Desde la base, desde la educación inicial, pero también hacen parte estudiantes, semilleros de escuelas normales, colegas de otras instituciones educativas, y generamos diálogos para poder conversar y compartir las apuestas de investigación. Si eso no es movilizar la pedagogía, entonces, ¿qué lo es? También entonces en este capítulo yo planteo que hoy las redes y los colectivos de maestros somos espacios de militancia, ¿no? Y eso es lo que hacemos, militamos por una educación pertinente, ¿no? Por una educación transformadora, emancipadora, que nos plantea el reto de generar con nuestros estudiantes procesos de pensamiento crítico. Más adelante yo planteo en este capítulo que hay unas claves para pensar la intelectualidad del maestro, el estar en red, ¿no? Y es la posibilidad de compartir con otros ese saber que vamos construyendo, confrontando, pero también cómo la sistematización de las experiencias pedagógicas nos permite generar ese lente de acercamiento y de distanciamiento a nuestras prácticas, ¿no? A las cotidianidades, a los procesos de la cultura escolar. Y por último, estar en la narración y cómo es que a través de las narrativas crecemos en esos niveles de conciencia. Vale decir que yo planteo en este texto, ¿no? una metáfora que he venido trabajando y que tomo prestada además de Nietzsche y que tiene que ver con la transformación del espíritu. Y es lo que yo considero que los maestros y las maestras hacemos cuando hacemos investigación e innovación. Entonces estamos en un espíritu camello, un tanto pasivo, pero vamos llegando, ¿no? A las realidades que nos cuestionan y nos volvemos indóciles, rebeldes. Estamos en un espíritu de león. Pero a medida de que vamos creciendo en este sentido de la criticidad, también nos volvemos creativos, evolucionamos en el espíritu y entonces crecemos a espíritu niño y vamos transformando nuestra voluntad. Investigar es un acto de voluntad, es un acto de crecimiento. Y por eso, cuando hacemos investigación e innovación, y esto implica escribir, leer, confrontar, compartir con otros, entrar en estas batallas epistémicas para configurar el sentido educativo, ese sentido de lo humano, es que crecemos en la voluntad y en la transformación de nuestro espíritu. No investiga el que no quiere, ¿no? Por eso a investigar se aprende investigando, a innovar se aprende innovando. Sin embargo, necesitamos siempre de un otro, ¿no? Que se configura como ese par espejo, no para ver ni para imitar, sino para reflejarnos y contrastar y seguir creciendo en nuestra condición de humanidad. Después de ello,
Lo que yo planteo es qué pasa con ese maestro de educación inicial, y para ello, digamos que hago un recorrido, muestro una línea de tiempo donde vemos cómo la ciudad se ha ido posicionando ante estos procesos de política pública educativa y cómo ha ido generando estrategias y acciones concretas para ponerse a tono con las necesidades y las realidades educativas de los niños y de las niñas, y cómo la primera infancia ha ido tomando un lugar que antes pues no lo tenía, ¿no? Y esto implica por la reivindicación de los sujetos desde la cuna. Entonces, esto nos permite también plantear, y retomo varias de las discusiones que se dejaron en punta en este proceso de la misión, y es que necesitamos una educación inicial no primarizante, ni preescolarizante, ni instruccional, sino unas pedagogías propias para los niños y las niñas de nuestros contextos y de nuestras comunidades. Yo termino este texto invitando a seguir configurando procesos de política pública. No somos depositarios de la política, nosotros somos los que hacemos posible que la política pública funcione y tome cuerpo y tome vida en las escuelas, en las aulas, y por ello pues hemos de comprometernos, de seguir comprometiéndonos con estos debates y con estas apuestas críticas para hacer de la política un movimiento dinámico, que lo hagamos parte de nuestras propuestas pedagógicas, pero que también nuestras propuestas entren en diálogo con estos espacios en los cuales se hace la política, y esto implica pues seguir ganándonos nuestro lugar, que nos lo hemos venido luchando, ¿no? Y hemos venido también exigiendo estos espacios, como que por ejemplo las redes de maestros sean llamadas, ¿no?, como actores de la política pública, que tengamos un lugar en el comité de capacitación, el comité distrital de capacitación y cualificación docente, que se abra, que la Secretaría de Educación, el IDEP y otros espacios, ¿no?, que lideran las apuestas de la ciudad, pues reconozcan el papel hoy de las redes y los colectivos de maestros. Tenemos tanto que decir, y más adelante pues estaremos como generando estas puntadas para seguir trazando este tejido social, que sin nosotros los maestros no sería posible. Por eso la figura del maestro y de la maestra como un sujeto que investiga y que además posee una intelectualidad que se va enriqueciendo y que se va haciendo dinámica, es hoy fundamental para poder comprender cómo es que funciona, ¿no?, el entorno del proceso educativo en nuestra ciudad. Así que les invito a que conozcan este capítulo y a que lo hagamos parte de las discusiones. No hay recetas, lo que hay son discusiones instaladas para seguir debatiendo y construyendo. Muchas gracias. Gracias, profe Ana Brisset, por esa presentación del texto que hace parte del primer capítulo de este libro de la misión de educadores y sabiduría ciudadana. Pasemos rápidamente al segundo capítulo. No está con nosotros hoy, tristemente, la profesora Marta Sanabria, pero quisiera decir muy brevemente 3 cosas del texto de ella hacia un nuevo rol del docente de primera infancia, en donde parte de un objetivo principal, y es reconocer el papel que tiene el maestro y la maestra de ciclo inicial, entendiendo de ciclo inicial las edades entre 0 a 6 años. Y allí ella pone de relieve varias brechas que hay salariales, brechas de género entre hombres y mujeres respecto a este tema, y también otro problema bien interesante con cifras que toma incluso pues del DANE, y que tiene que ver con, digamos, esas diferencias que hay económicas entre hombres y mujeres. E igualmente también pone algo de relieve, y es que tiene que haber un compromiso de parte de la educación superior para que esta educación, las licenciaturas de educación infantil, pues digamos dejen de tener una visión a veces tan maternalista, asistencialista de este tipo de profesores, y que se replanteen varias cosas en este currículo. Otra cosa interesante también que pone allí este texto, pues es que muchas de estas brechas a veces obedecen a causas estructurales, ¿no?, a causas pues ya culturales, que pues es un proceso de largo tiempo también empezar a desaprenderlas, ¿no?, que eso también es todo un aprendizaje. Entonces también invitadísimos a consultar este texto de la profe Marta Sanabria hacia un nuevo rol del docente de primera infancia. Y en esta primera parte también de este libro de la misión estaría el capítulo 3 de la profesora Marta Betancourt, que tiene que ver con repensarse el rol del directivo docente en Colombia, que tiene un título bien diciente, que es esto entre lo administrativo y lo pedagógico. Y yo quisiera preguntar a la profe Marta Cecilia Betancourt, que hoy nos acompaña, pues entonces, ¿cuál tendría que ser ese rol del directivo docente en la educación colombiana? Bueno,
Muy buenas tardes. Buenas tardes. En primera instancia, pues es un capítulo que realmente me costó mucho. Espero que lo lean. Está hecho con mucho amor para ustedes, sobre todo para la educación colombiana. ¿Qué me motivó a escribir sobre el rol del docente, el rol el del directivo docente, entre lo administrativo y lo pedagógico? Pues una de las apuestas que se tiene en la misión de educadores, esa apuesta que se discute y todavía sigue en pie, es el rol del maestro investigador. Pero para que se dé este rol del maestro investigador, es muy importante empezar por la cabeza de las instituciones, la parte quien administra desde la mirada pedagógica, desde la mirada gerencial, y quién está a la cabeza de todas las instituciones educativas. Entonces, estas instituciones educativas están a la cabeza de los directivos docentes, llámese el rector, llámese los coordinadores, y me propuse yo en realizar un recorrido histórico, una consulta larguísima desde cómo fue el rol del directivo docente desde la época de la colonia hasta la actualidad. Entonces es una línea del tiempo bastante extensa donde se encuentran muchas tensiones en este cargo que tiene muchas tensiones. Y esas tensiones están el rector como el gerente, el rector como el que responde a todas las políticas emanadas desde el Ministerio de Educación, desde la Secretaría de Educación, y que son muchas las funciones administrativas y gerenciales que encarna este rol de directivo docente y que deja de lado la parte pedagógica, la parte del directivo docente desde una mirada pedagógica, desde una mirada investigativa, desde una mirada propositiva de innovación. Entonces ahí hay una gran discusión y una gran problemática y una cuestión que tenemos que reflexionar si nosotros queremos cambiar de cierta manera la educación en Colombia desde la primera infancia hasta la educación superior. Esa mirada tiene mucho que ver con la persona que está a cargo de las instituciones. Si la mirada es de aquel directivo docente que permite en las aulas que se dé la investigación, que se dé los procesos de innovación, que se permita mirar nuevas estrategias pedagógicas didácticas, pues indudablemente nuestra educación va a asumir un rol de manera crítico. Pero si es un directivo docente en el momento en que solamente está respondiendo a las políticas, a las acciones de tutela, a las demandas que plantea las diversas comunidades colombianas, la sociedad colombiana, pues indudablemente se va a quedar atrapado en cuestiones administrativas, burocráticas, respondiendo a los lineamientos o lo que desea ciertos poderes que se dan a nivel de la educación, ciertos roles de poder. Entonces, en ese sentido, no siendo muy experta en el tema, pero con un gran amor y asumiendo digámoslo así, una investigación, una consulta muy histórica, lanzo unas propuestas para debatirlas, para encontrar lectura crítica, de pronto muchos aciertos, muchas equivocaciones también, es de humanos, otras significaciones, pero estar ahí de pronto pensándonos esa educación. Entonces un documento histórico podría llamarse una especie de investigación que no solamente la he realizado en lo último de
de lo que es la misión de educadores, sino que esa es de varios años de lectura, varios años de apuesta, y que se da la oportunidad, en este caso, de que mi voz se vea reflejada en un escrito. Es en, digamos, ese sentido, y hay unas tensiones bien importantes que están al final del capítulo: los procesos administrativos gerenciales, los requerimientos burocráticos, las multifunciones, y bueno, y se termina con una postura que de pronto las instituciones educativas estatales deberían tener un líder pedagógico versus una persona que gerencie las instituciones educativas. Y en ese momento, pues, le vamos a dar mayor relevancia, mayor importancia a nuestro sistema educativo colombiano. Vamos a hacer nuevas propuestas, nuevas apuestas que conlleven a mejorar la educación en nuestro país. Digamos, esa es la apuesta, la humilde apuesta que yo planteo en este capítulo. Gracias. Bien, profe. Marta Cecilia Betancourt, quien nos acaba de presentar su texto, El directivo docente en Colombia, entre lo administrativo y lo pedagógico. Pasemos rápidamente al segundo bloque de este libro, donde está el capítulo 4 del profesor José Alberto Silva, con su texto La formación integral, elemento clave en el proceso articulador de un nuevo contrato social por la ciudad de los niños. Profe, una pregunta muy sencilla, pero que creo que encierra el sentido del texto. ¿Por qué la formación integral es la clave para el cambio educativo? Muy buenas tardes. Para todos es un gusto, desde el Colegio Divino Maestro, saludarlos y tomarme la oportunidad de reafirmar algo que ha sido un sueño. Sí, dentro de los marcos generales o entre los marcos grandes en los cuales fuimos convocados nosotros los docentes para dar elementos de reflexión a la misión de educación y sabiduría ciudadana, estaba el tema de la formación integral. Y es un tema que, en primer lugar, para mí ha sido pasión, pero que yo lo abordé desde un primer momento como un faltante, como un déficit y como un sueño por realizar dentro de la educación. Y si uno mira el recorrido, por ejemplo, de los últimos documentos de educación de la UNESCO, empecemos, por ejemplo, con el de Jacques Delors, la educación encierra un tesoro. Son documentos y son directrices que plantean que, como decía Ana Briceda ahoritica, la tarea del humano en este mundo es sacar de sí mismo lo más humano que puede lograr ser, hacer de sí mismo la mejor apuesta. Y por eso inclusive la figura en la que aparece en la portada es un hombre tallándose a sí mismo, es un hombre que se construye a sí mismo. Y el momento clave, esto nos llevó al grupo de las personas que trabajamos en formación integral, Raúl y otros docentes, a plantear exactamente la figura y desde la figura plantear un poco de cómo es posible hacer que eso deje de ser un sueño, deje de ser una utopía y empiece por lo menos a caminar, empiece por lo menos a enderezarse en ese sentido las políticas educativas que se tomen en el país. Y fue así como entonces hicimos una lectura del momento. Y recordemos que la misión de educación arranca en plena pandemia, con la dificultad terrible de podernos encontrar, de poder por lo menos tener un espacio como este, ¿no? Eran encuentros virtuales de expertos, de duros en el tema y de maestros que nos la pasamos la mayoría del tiempo enjaulados, ¿no? Enjaulados. Y este tema, decíamos nosotros, pues es el instante, porque no solamente era la situación del maestro, sino era la situación de las familias. Papitos y mamitas que nunca han tenido
un contacto o una preparación pedagógica y son lanzados de una vez por la pandemia a tener que asesorar las tareas, trabajar con sus hijos, reportar a los maestros. Los maestros que nos habíamos, y perdonen si con esto de pronto lastimo algún sentimiento, pero que nos habíamos hecho los gorrones ahí, como de a la tecnología le habíamos sacado el cuerpo de nuestro proceso de capacitación, nos tuvimos que de la noche a la mañana empoderar y hacer encuentros virtuales, hacer guías virtuales y todo esto para poder dar una respuesta a ese momento. Y ese momento no solamente implicaba ese gran cambio al interior de la familia, al interior, sino al interior de lo que creo que es un elemento común en todos los escritos, el rol del maestro. Entonces ese rol empezó como a quitársele el óxido y empezamos a darnos cuenta que aquí el maestro es alguien no solamente que trabaja en la instrucción, sino que hace un papel de formador. Y ese papel de formador es durísimo, es difícil y es casi que imposible realizarlo mientras no se dé en contexto y en una sinergia de otros agentes y de otros factores que determinan esa formación integral. Mirado esto, es decir, que cada niño, que cada sujeto que está en el proceso de educación logre lo mejor de su humanidad en sí mismo, empezamos con la tarea de mirar que hay unos elementos que atraviesan, yo los llamo ahí en el escrito los palos en la rueda, porque son elementos que no han permitido lograr ese gran sueño de una educación que logre la formación integral, el sujeto en todo su esplendor, digámoslo de alguna manera. Y estos elementos, estas trabas, vienen de los distintos agentes que somos los responsables de hacer que el sujeto sea sí mismo. Los directivos docentes, las políticas educativas, los maestros, los mismos niños, las familias, el Estado. Y empezamos a darnos cuenta de que cada uno como que el tema de la formación integral le pasaba de agache, le pasaba por encima, pero no lo abordábamos. Y fue nuestra propuesta, entonces, que la formación integral desde la escuela fuera mirada como un elemento de la planeación, el horizonte de la educación. Y nos alegró muchísimo, porque tal como empezó el proceso de la misión, era una mirada no cortoplacista de los 4 años del gobierno de Claudia López, de la administración de Edna Bonilla, sino que para nosotros fue, como dice Edgar Morán, como un acto de amor y un acto de enamorarnos de esos niños que están naciendo hoy, en el 2020, 2021, 2022, en plena pandemia, pero que proyectados dentro de unos 18 años serán los niños con los que celebraremos el 50º aniversario de la ciudad de Bogotá. Y eso para nosotros fue como digámoslo así, una disculpa. Mirar que con estos niños era posible realizar ese sueño. Y como engarzado ahí, fortuito, Tonucci, el pensador italiano que tiene el texto y una mirada sobre la ciudad de los niños, arrancó con la misión de educación y fue una de las primeras conferencias. Y eso nos dio luces a nosotros de mirar que definitivamente es posible hacer que la ciudad, que la educación busque el futuro, busque el niño, deje el adultocentrismo en el que se hacen las prácticas de crianza y de educación en la escuela y en la casa, para empezar a realmente mirar con angustia, porque era el momento de la pandemia, con angustia que estos niños les estamos entregando la vara del futuro y que estábamos con muy cortos elementos de tipo axiológico, de tipo emotivo, de tipo afectivo. Entonces nos replanteamos la tarea al interior de la escuela.
Y vimos que no puede quedarse en una tarea de simplemente generador de productores, de hacerle el juego al sistema, de producirle los obreros que necesita para que el sistema de producción funcione, sino que había que trascender. Y esa trascendencia hay que hacerla por el lado de quizás un tema muy machacado, pero que no vivido en plenitud, el tema de los valores. Y el tema de una crianza y de una vivencia, de unas relaciones pedagógicas con el niño en donde él se empodera. Y ya hacia el final entonces veíamos que tiene que lograr ese ideal de una ciudad de los niños, de un mundo para los niños, de una política para los niños, pues requería de un pacto, de un compromiso de los diferentes actores, y esos diferentes actores pues era el Estado. Y de parte del Estado, creo que en todas los 9 capítulos que conforma hay un elemento permanente, y es voluntad política. Que haya voluntad política, que haya inversión, que realmente eso que está en el lema de que los niños son primero y que la educación es primero, que sea una realidad. Y que más que de pronto la angustia por los refrigerios, por las comidas calientes, la preocupación del sistema educativo en la ciudad sea el de esa calidad y de esa integralidad. El otro gran tropiezo, y que simplemente quedó esbozado, pero que tiene que ver con un trabajo grandísimo que hay que hacer de aquí en adelante, es el de las familias, la corresponsabilidad de los padres de familia. Y el otro elemento es la gran brecha generacional del cuerpo docente, que tiene que darse en este momento en la formación. Los mismos niños, que fue evidente su falta de autonomía, su dependencia, ese elemento tan dependiente y que les hace imposible hacerse agentes de su propio desarrollo. Ese es un poco, y la invitación es a que nos comprometamos, y no solamente los maestros, sino que aquí esto es un asunto de todos, de política pública, de familias, de estudiantes, de las diferentes organizaciones sociales, para sacar adelante ese ideal de la formación integral. Eso es, Federico. Bien, profe, muchísimas gracias. Pasemos un cambio de tema ahí en el libro, que es de la formación integral a la educación ambiental, que es una materia pues de compleja realización en la ciudad. Ahí la pregunta para el profe James, para la profe Alba, para la profe Carolina, que fueron los autores de este libro, las autoras de este capítulo, es cuáles son esos sueños y esas prioridades en materia de educación ambiental para la ciudad. Muy rápidamente, porfa. Sí, claro. Como tal, ya lo dijeron al comienzo, gracias a la Secretaría de Educación, al IDEP, a Unicafam por estos espacios y esta oportunidad de integrar lo que veníamos haciendo desde la misión. Más de 40 maestros que estábamos integrando partes de la misión en diferentes sedes, y que mis compañeras Carolina y la profe Alba estaban también en otras líneas. Pero veíamos algo interesante. Lo decía aquí el profesor, la educación integral, eso incluye la educación ambiental. La educación desde el inicio, desde el grado cero, desde la educación inicial de nuestros chiquitines, y que van transversalizando toda la educación. Y esa es una parte que veíamos desde la misión. Desde los diferentes ejes veíamos que el componente ambiental estaba allí. Por eso nos pusimos en la tarea de recopilar, analizar, estudiar, revisar sobre todo estos componentes que se venían en los diferentes ejes, y tratamos de hacer una proyección, como lo decía aquí el maestro, de la proyección de la educación ambiental al 2030, 2038, 2050. En ese sentido, le doy las palabras que ya nos habíamos encontrado en nuestro espacio, y la misión nos volvió a unir nuevamente a la profesora Alba y a la profesora Carolina, y nos permitió hacer este texto a 6 manos. Una tarea que también permite verificar que se puede hacer trabajo colaborativo, aprovechando los medios virtuales que se crearon y que estaban dispuestos a nuestros medios. Le cedo la palabra a la profesora Alba. Bueno, buenas tardes. Definitivamente un ejercicio muy lindo, el de escribir en conjunto. Difícil, pero muy bonito y muy productivo. Fue un encuentro de
fue un tejido de saberes, pero también de trayectorias y de experiencias alrededor de la educación ambiental, con la profesora Carolina Vázquez, con el profesor James Garavito. Vamos a permitirnos leer de manera rápida, ante la pregunta de Federico, de cuáles son las prioridades y sueños en materia ambiental para la ciudad, una pequeña parte de nuestro capítulo que dice la Bogotá soñada para 2038, para 2050, es una ciudad sostenible y reverdecida, una ciudad que garantice la sostenibilidad ambiental con áreas y zonas verdes recuperadas, cuidadora de sus animales, innovadora en el manejo de residuos y líder en muchos aspectos ambientales, una ciudad limpia que las niñas y los niños cuiden y conozcan, una ciudad donde se pueda vivir y respirar sin dificultades, sostenible, con una amplia conciencia ambiental, donde se protejan sus fuentes hídricas, los recursos naturales y la biodiversidad, pero también una ciudad pensada desde y con la diversidad cultural de sus habitantes. Partimos del reconocimiento del sinnúmero de experiencias que hay en la ciudad alrededor de la educación ambiental, no solo experiencias, sino una construcción de saberes que en los que no solamente ha aportado la escuela, sino las organizaciones sociales para la defensa de los territorios ambientales. Esa figura de territorio ambiental, a mi modo de ver, es lo mejor que ha propuesto la política pública distrital de educación ambiental, porque los territorios ambientales se establecen alrededor de los escenarios ambientales de la ciudad, y es como respetar el orden natural que tiene la ciudad, no el de lo político administrativo, sino el que nos dio la naturaleza, el que nos dio el espacio. Partimos de ese reconocimiento para luego pensar en cómo logramos una mayor incidencia de todo lo que hacemos en educación ambiental, cómo logramos que la educación ambiental realmente articule y ayude a proyectar la formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nuestras comunidades educativas para una ciudad realmente ambientalmente sostenible. O sea, cómo logramos un cambio cultural requerido, porque no se trata solamente estudiamos los espacios y centramos muchas de nuestras apuestas en el conocimiento y en el reconocimiento de los espacios, pero necesitamos llevar ese contexto a una comprensión, a que nuestros estudiantes comprendan su rol dentro de esos mismos espacios, y por eso las propuestas de fortalecimiento de los procesos de educación ambiental en la ciudad que hicimos, y las cuales pues no nos vamos a permitir explicar, no podemos explicar en este momento, pero sí queremos invitarlos a la lectura, y giran alrededor de los siguientes aspectos: de los territorios ambientales y su potencial para la incidencia de las prácticas educativas ambientales, de la ciudad como un aula ambiental ampliada, de la articulación urbano-rural, de la importancia del reconocimiento de lo rural y de la necesaria relación entre lo urbano-rural, de los semilleros ambientales en investigación escolar como una posibilidad para que nuestros estudiantes hagan una lectura de contexto, de la gestión de educación ambiental, y de un aspecto muy importante que tiene que ver con el diálogo de saberes que nos lleve a una cultura para la paz. En líneas generales, nos proponemos o quisimos abordar estos aspectos pensando en que la educación ambiental sea un espacio que toque la vida de las personas, que sea una educación ambiental para todos, que sea un ejercicio transformador de cultura, y para lograr eso pues se requiere conocer los espacios en los que nosotros nos encontramos y reconocer y girar alrededor de las potencialidades de los territorios en los que nos encontramos, porque la educación ambiental durante mucho tiempo ha girado alrededor de los problemas ambientales, y necesitamos también pensar en las potencialidades ambientales y en lo esperanzador que puede ser un proceso de educación ambiental articulado, darle sentido a esos proyectos ambientales escolares, sentido para los estudiantes, a los procedas, o sea, tenemos unas estrategias muy valiosas desde la Política Nacional de Educación Ambiental, desde la Política Pública de Educación Ambiental, que se realizan en la mayoría de instituciones educativas, pero necesitamos darle sentido para lograr una mayor incidencia
y lograr un camino hacia una cultura de sostenibilidad ambiental. Bien, profe Albano. Muchas Bien. gracias. Muchísimas gracias por esa presentación. Antes de pasar al texto del profe Germán, que es sobre actividad física, aquí hay unos comentarios en Facebook Live. La profe Paola González, que también hace parte del libro La Misión, nos envía aquí un saludo de felicitaciones, son inspiración, son ejemplos de perseverancia, de amor por la docencia y de respeto por la profesión. El profe Luigi Yoga Jaime nos dice felicitaciones a los autores. Alejandro Gutiérrez, a la profe Ana Brisset, un ejemplo de profesionalismo, excelente docente e inspiración para todos aquellos que aspiran a ser investigadores. Celia Torres nos dice felicitaciones a los autores por dar a conocer este trabajo pedagógico, producto de la reflexión constante y la sistematización del saber y el hacer en contextos. Marcela Albarracín nos dice políticas públicas de otros contextos de la OCDE versus realidades, y también nos habla de el preescolar desde las realidades de cada colegio y entender que no es asistencialismo. Profe Germán, para pasar a este último texto de este bloque de la misión en una ciudad educadora, explíquenos muy brevemente qué son los programas de actividad física para la salud que usted en su texto denomina como PAFs. Básicamente los programas de actividad física para la salud que se proponen en el texto, en el capítulo, están enfocados a articular lo que se logró dejar en el libro o en el informe que entregó la misión a la ciudad, y en lo relativo con la formación integral relacionada con el apoyo al proyecto de vida y al desarrollo de actividades formativas para el cuerpo, la corporeidad, la actividad física y el deporte, mediante programas que además permitan la cualificación del tiempo libre. ¿Sí? Lo que buscamos con esta propuesta es ofrecer a la población inicialmente escolar, pero a partir de ellos y de su trámite por el sistema educativo escolar luego para la vida, que puedan tener esa posibilidad de encontrar el programa que más les convenga para el desarrollo de su actividad física para la salud, según los lineamientos que da la UNESCO. Unos programas de actividad física que le permitan a la persona llegar al bienestar, a la salud y a la calidad de vida que nos merecemos todos y cada uno de los habitantes de cualquier territorio, y en este caso los habitantes de la ciudad de Bogotá. ¿Por qué esta propuesta? Porque básicamente hemos adolecido de una política pública que le pueda ofrecer a cada uno de los habitantes de Bogotá, los 4.3 millones de habitantes de Bogotá que no realizan ninguna actividad física en este momento, una posibilidad para que la puedan desarrollar, que de acuerdo a sus intereses, a sus motivaciones, a las necesidades que tengan de buscar esa salud, esa bienestar y esa calidad de vida, encuentren esa posibilidad a partir de la educación física, del deporte, de la recreación o de aprovechamiento del tiempo libre, según sus gustos, sus necesidades y sus motivaciones. Entonces, básicamente lo que propusimos en el capítulo es eso. Iniciamos con el capítulo mirando y llegando a un acuerdo de lo que es la actividad física, porque aquí utilizamos ese término indistintamente, decimos que el deporte es actividad física. Y sí, el deporte es actividad física, pero es una de las actividades físicas. Y muchas veces decimos o englobamos al deporte como toda la actividad física, y no. Hay personas que realizan otro tipo de actividades físicas y no es el deporte. Algunos que salen a caminar, otros que van a hacer caminatas al campo. Estamos hablando de parte recreativa, de aprovechar el tiempo libre en un parque, ¿sí? Entonces tenemos otras posibilidades, y los chicos en nuestras escuelas, pues a partir de la educación física integral de calidad que nos merecemos. Entonces, lo que proponemos en el capítulo básicamente es, inicialmente eso, llegar a un acuerdo de lo que debemos entender por actividad física para la salud. Segundo, mirar cómo está la legislación en este momento con relación a la actividad física. Partimos, por ejemplo, que la educación física está abordada desde la ley 115, que la parte del deporte y algo de la recreación y la educación física también en la ley del deporte o ley 181, que ya comienza ya por siendo una término mal utilizado. Dice ley del deporte, pero en su preámbulo dice que habla para la educación física, para el deporte, para la recreación y para el aprovechamiento del tiempo libre, pero todos los circunscribimos ahí al deporte. Y miramos entonces cómo esa ley 81 pues abarca los demás componentes. Y luego finalizamos básicamente dando la posibilidad de los programas que ofrecemos para esas tres líneas de actividad física. Para la educación física, que básicamente pensamos que debemos proponer la educación física de calidad en este momento desde el grado 0 hasta el grado 11, o sea,
desde los 3 niveles que estamos ofreciendo o que se quieren ofrecer en el sistema educativo, desde ahí debe comenzar la educación física dirigida por un profesional de la educación física, porque en este momento la están dirigiendo ¿quiénes? Los profes de aula. Y desafortunadamente en su formación ellos tienen 1 o 2 semestres de formación nomás, de un pañito ahí para la educación física. Entonces necesitamos que esté ahí el profesor de educación física formado para esto, porque sabemos que esos primeros años son los más importantes y los que dan todas las bases para la formación integral del estudiante. Luego debemos también contemplar una ley que ya existe, que es los clubes deportivos en las instituciones escolares, pero que no han sido desarrolladas. A partir de ahí podemos trabajar también el deporte y la recreación en nuestras instituciones educativas. Puede ser a partir de la jornada única que se quiere implementar, que desafortunadamente ya está legislada, pero no se ha implementado porque no ha sido posible su implementación por diferentes factores relacionados con las instalaciones, con la parte de la alimentación, pero que de un momento a otro tiene que ser una realidad en el país. Entonces ahí pensamos que se le debe dar más tiempo a la educación física para que los niños, niñas y jóvenes de nuestras instituciones educativas puedan tener por lo menos 6 horas de educación física semanal, ¿sí? Y lo que les digo, orientadas desde el grado 0 hasta el grado 11 por un profesional formado en esa especialidad. Asimismo, para la parte del deporte, sabemos que tenemos deportistas de alto rendimiento, a los cuales lógicamente hay que ofrecerles unas posibilidades, pero también al resto de la posibilidad de la población que también practica el deporte como forma de vida, como forma de buscar bienestar, como recreándose, también le debemos ofrecer esos programas. Y también abordar toda la parte de la recreación y aprovechamiento del tiempo libre, que muchas veces los descuidamos. Son programas que no son suficientemente implementados ni ofrecidos por muchas entidades como los institutos de deporte, en este caso el IDR en Bogotá, o en los institutos municipales de los diferentes municipios y ciudades del país. Entonces, por eso es importante, pensamos que estos programas de actividad física debemos, o se orientó para que sea la base para que las demás personas del sector educativo, del sector de la salud, del sector de la planeación de la ciudad y los formuladores de política pública tengan unos lineamientos en los cuales se puedan basar para que logremos una política pública de actividad física para todos en nuestra ciudad de Bogotá. Muchas gracias. Bien, gracias, profe Germán. Antes de entrar en la última parte de este libro, quisiéramos proyectar un video que preparó Unicafam, John Betancourt del área de comunicación de Unicafam y Juana Díaz, que pues estuvo también muy al tanto de todo este proceso del libro de la misión. Prepararon un video sobre lo que fue este libro de la misión de educadores y sabiduría ciudadana. Entonces los dejamos allí con este video. Bienvenidos al lanzamiento de Trayectorias, Sueños y Posibilidades, miradas desde una misión que continúa. Colección Saber Pedagógico, que busca reconocer a los docentes como intelectuales de la educación y visibilizar su quehacer a partir de la producción, divulgación y circulación de diversos libros, videos y sitios web. La colección Saber Pedagógico está organizada en 3 dimensiones que representan el quehacer de los maestros y maestras: conocimiento, tecnologías y emociones, o bien ciencia, innovación y sensibilidad. Dimensión científica. El cerebro representa el conocimiento construido, el saber pedagógico aplicado. Está asociado con la producción intelectual y la formación como proceso permanente de crecimiento. Dimensión innovadora e integradora. Los nodos representan las tecnologías, todas las herramientas y procesos que el profesional emplea para llevar a cabo su labor, pero también evocan las conexiones entre la dimensión científica y humana. Dimensión humana y sensible. El corazón representa la motivación y el compromiso. Es la vocación por su actividad profesional, la calidez y calidad humana, así como los sentimientos, emociones y competencias personales que lo conectan con estudiantes y compañeros. Colección Saber Pedagógico. Trayectorias, sueños y posibilidades, miradas desde una misión que continúa. Reflexiones de los maestros y maestras que hicieron parte del
Bien, pues allí está toda la... Con eco, con eco. Toda la información del libro de la misión de educadores y sabiduría ciudadana que hace parte de esta colección de productos del saber pedagógico. Profes, miren, tenemos las 3:47. ¿Les parece si nos faltan todavía por presentar 3 textos? El de la profe Elsa Tovar, el de la profe Mónica y el de la profe Paola González, que hoy no nos alcanzó a acompañar. ¿Listo? Entonces, la idea también es poder generar un espacio aquí interactivo pues, con las personas que están viendo la transmisión, también con las personas que están de forma presencial. Entonces, pasemos al texto de la profe Elsa Tovar, que está dentro de la parte de una misión en clave de género e interculturalidad. Sí les voy a pedir, profes, que lo intentemos hacer más cortico, más breve. Sí, sé que a veces es difícil el manejo del tiempo y demás, pero entonces para poder hacer también este momento que tenemos de diálogo ahí entre los textos de ustedes, pues hagámoslo más corto. Profe Elsa, su texto habla de un sistema intercultural y nosótrico de educación. ¿Qué es eso de un sistema intercultural nosótrico de educación? Bueno, muy buenas tardes. Abrazos y cariños para mis compañeras y compañeros maestros aquí presentes, integrantes de la misión de educadores, para los que nos acompañaron en este proceso, para los presentes y para todos los que nos escuchan. Tengo que decir que estoy emocionada porque este ha sido un momento largamente esperado en mi vida y que se da gracias a la misión de educadores y sabiduría ciudadana. Yo integré la mesa de educación para todos y todas y con énfasis en educación rural. Como ustedes ven, ahí está en la gráfica qué significa esto. Soy preguntada sobre en qué consiste y por qué un sistema intercultural nosótrico de educación pública distrital. Esto tiene varios contextos. El contexto distrital de un nuevo acuerdo y proyecto social con la comunidad de la alcaldía López Hernández. Está el contexto de la misión de educadores que pretende buscar hacer políticas para un sistema educativo distrital. Está la mirada de que somos un pueblo colonizado y como pueblo colonizado tenemos una educación centrada en los colonizadores, es decir, eurocentrada o centrada en las filosofías occidentales y saberes de los centros de poder. Pero también como país que hemos sido colonizado, tenemos el derecho y el deber de descolonizarnos y plantear nuestras educaciones propias. Y en esas educaciones propias deben estar presentes las filosofías ancestrales, las filosofías de los pueblos originarios. Esos pueblos originarios, uno de la Vía Yala es América, continente, tierra en plena madurez, tierra del futuro. Vía Yala es el nombre que le dan a América comunidades indígenas, pero también no solamente de la Vía Yala, sino de Améfrica Ladina, es decir, esa América que está compuesta por afrodescendientes y también que son también comunidades originarias, el mundo afrodiaspórico, y por comunidades del mundo aviayalense, que va desde la Argentina hasta México. Y nosotros, porque también me tengo que situar, yo soy afrodescendiente, vengo del tronco bantú, en el tronco bantú nace la filosofía Ubuntu, esa del soy porque somos, esa de la vida sabrosa, pero una vida sabrosa que equivale a decir una vida en comunalidad, una vida en confraternidad, una vida en solidaridad.
Entonces, mirando el contexto colombiano, también nos encontramos que la Constitución de 1991 nos declara como un país pluriétnico y pluricultural. Pero si vamos al sistema educativo, es el sistema educativo en la práctica, no representa lo multiétnico y lo pluricultural. De ahí mi clamor y de ahí, como anfibia cultural, mi petición de que tengamos un sistema intercultural nosótrico de educación distrital. Ello significa que no solamente la educación tiene que ser centrada en Occidente, no debe estar centrada en ninguna de las filosofías, sino de una forma, digamos, solidaria, colaborativa, estén presentes todas las filosofías. La filosofía Ubuntu, la filosofía del summa causal, del summa camaña, que es la de Abya Yala, la filosofía occidental. Nuestras universidades, las instituciones educativas, todas en Colombia, son occidentalizadas. Yo, que no debería ser, perdón porque me digo yo primero, todos nosotros aquí somos formados para responderle a Occidente, para responderle al colonizador, pero no para respondernos a nosotros mismos. Entonces nuestro sentido identitario también está colonizado. Estoy pensando en este momento y después cuando hemos estado en todo este proceso que tenemos cómo proponerle al sistema educativo nacional, pero pensemos primero en el que nos está convidando, al sistema educativo distrital, que la educación distrital debe tener lo que nos dice Boaventura de Sousa Santos, porque uno de los elementos que más me conmovieron, no solamente de conmoverme, porque eso es lo sentimental, pero también que conmovieron mi inteligencia y mi posibilidad académica, es entender que las filosofías del sur. Las filosofías del sur nos dicen que desde la conquista, voy a leer exactamente la cita, desde la conquista y el comienzo del colonialismo moderno, hay una forma de injusticia que funda y contamina todas las demás formas de injusticia que hemos reconocido en la modernidad, ya sea la injusticia socioeconómica, la sexual, la racial, la histórica, la generacional, etc. Se trata de la injusticia cognitiva. No hay peor injusticia que esta, porque es una injusticia entre los conocimientos. Es la idea de que existe un único conocimiento válido producido como perfecto conocimiento en gran medida por el norte global que llamamos ciencia moderna. Esa es una cita de Boaventura de Sousa Santos, quien propone las sociologías de las emergencias, porque las otras sociologías nos han olvidado. Es el momento, estando en el siglo XXI y teniendo la posibilidad de hablar de una educación diferente, que nos ubiquemos para que el mundo colombiano quiera más a indígenas, yo prefiero decir siempre pueblos originarios, que son tan relegados, que incluso en los movimientos sociales salen en las ciudades de los estratos 6 a echarles bala, que incluso el presidente de la República puede decir divinamente que se vayan a sus lugares naturales, siendo que Colombia es el lugar natural de todos los colombianos, y ellos son más propietarios de estos contextos que nadie más. Pero también somos tan propietarios los que vinimos desde siglos antes, traídos desde los reinos de África.
Debemos tener en cuenta que la cultura occidental, la cultura griega, fue alimentada por la cultura egipcia. Egipto es África, es Kedme, es el lugar de la Tierra Negra, es el lugar de los hombres de la Tierra Negra, que fueron los cultivadores de los primeros conocimientos y, según algunos antropólogos, donde se construye la vida humana. Entonces, la invitación es para que la misión de educadores, para que la educación colombiana, para que la sociedad colombiana se quiera más y nos quiera más. Yo siempre a veces me siento desquerida y digo, la educación tiene que ver con eso. Y en la educación estamos los aprendientes enseñantes. Y aprendientes enseñantes son los estudiantes, los niños, los adolescentes, los adultos. Aprendientes enseñantes somos los maestros, las maestras. Aprendientes enseñantes son los padres de familia. Entonces, ¿para qué jerarquización? Sino la humanidad solidaria, el soy porque somos, el ser siendo. Ese soy porque somos no es solamente de Ubuntu o Ujamá, que quiere decir humanidad en lenguaje suajili, sino que también el ser siendo es del sumá causal y el sumá camaña, que quiere decir convivencia, y que tiene su traducción en todas las lenguas indígenas de la geografía colombiana. Entonces, a inspirarnos, a innovar, a investigar, a también aprender a ser nosotros mismos, que esa es una tarea no solamente de solidaridad, sino que es una tarea de construcción, es una tarea del sí mismo, es una tarea de proyección hacia el futuro. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a estas conversaciones y a estas elucubraciones desde filosofías, cosmogonías diversas. Bien, profesora. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Seguiremos conversando. Claro que sí. Y en este mismo bloque del libro, que se llama Una misión en clave de género e interculturalidad, está el texto de la profesora Adriana Paula González, STEM, Género y Ciudad, que plantea básicamente un problema que tiene que ver con la brecha de género que hay respecto a la elección por parte de estudiantes, de mujeres, de niñas, jóvenes y adolescentes de este tipo de carreras que tienen que ver con ciencia, con tecnología y matemáticas, y propone algunas estrategias de visibilización de mujeres que han escogido este tipo de carreras como manera para incentivar que puedan escogerlo. Da cifras interesantísimas, por ejemplo, una de ellas, que por ejemplo una carrera como ingeniería de sistemas, el 28%, solo un 28% son mujeres, entre otras cifras que da, y habla de algo como el entramado que permite que impide que estas niñas, que estas mujeres, que estas adolescentes escojan ese tipo de carreras. Y el último texto de una parte del libro que es bien interesante de la profesora Mónica Cuineme, y es, nosotros le pusimos una misión en el espejo, porque lo que hace la profesora Mónica es reflexiones sobre la misión. Y yo te quería preguntar, profe Mónica, este texto está montado sobre una gran metáfora de una obra teatral. ¿Por qué, si hay un juego ahí con lo teatral en el texto, por qué escogiste esta metáfora para hablar de la misión de educadores y sabiduría ciudadana en este texto? Bueno, muchas gracias. Bueno, era un poco también como para amenizar un poco la lectura y la escritura. Entonces, pues nos ubicábamos como dentro de la misión, se dio en el marco del desarrollo de unas políticas. Entonces, me interesaba un poco cómo las políticas montan un gran escenario, y es el escenario de lo educativo, y cómo en ese escenario de lo educativo dentro de la política se disponen una serie de actores. Entonces, y esos actores pues son los llamados a hacer ese acto educativo, ese gran acto educativo que se ve desde ahí. Pero también las políticas imponen unos roles, unas formas particularidades de ser y unas formas particulares de vivir esos espacios y esos diferentes escenarios.
Entonces un poco el texto es colocar en esa mirada en espejo cómo, si bien es cierto que la misión fue una gran puesta en un escenario político, pero cómo nos ve la misión y cómo nos ve la política frente a nuestro papel como actor, y cómo también en ese marco fuimos desplazados por unos llamados expertos, y cuando se hizo el gran exposición, el gran lanzamiento, cómo eran ellos los actores protagonistas y nosotros, que somos realmente los que gestionamos, estamos en las escuelas y que la política es para nosotros, pues estábamos al otro lado del escenario. Entonces era un poco como jugar con eso, cómo se dinamizan esos micropoderes que se gestan ahí, y cómo debemos pues empezar a reflexionar y a pensarnos desde otras miradas, desde otras formas, cómo la investigación tiene que generar otras apuestas y cómo nosotros como docentes investigadores debemos pensar esa categoría. Ya el movimiento pedagógico nos posicionó como docentes intelectuales, y lo habla la profesora Ana, pero ahora surge otra mirada, surge otra apuesta desde la política que debemos pensarla y debemos lucharla entre todos, que es el docente investigador. Y eso nos pone en un lugar muy diferente, en unos escenarios muy diferentes y en unos roles muy diferentes. Entonces la invitación es a que nos lean, a que nos comenten y a que sigamos pensándonos y sigamos resistiendo y reexistiendo en estos escenarios y en estos procesos y en estos actos pedagógicos. Gracias. Bien, profe Mónica, muchísimas gracias. Entonces este es como el cierre, precisamente como les decía, reflexionando sobre todo el proceso de la misión, como nos explica la profe Mónica. Bien, no sé si de pronto en redes tengamos algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud que quieran plantearle a los profesores mientras hacen esos comentarios, y yo también se los voy transmitiendo ahorita en este momento que planteamos, pues hacerlo, profes, un poquito más corto, ¿sí? Y es para que ustedes, como dijimos, hagan este ejercicio de interacción en el que ustedes van a dialogar sobre los textos de sus compañeros. Me gustaría que, no sé, empezar allí con el profe Germán, que es esto de programas de actividad física para la salud, junto con el texto de la profe Albanubia, de Carolina, del profe James, que tiene que ver con todo esto de los programas a nivel educativo en educación ambiental. Entonces no sé qué quieran empezar allí, qué se vieron, qué se encontraron, se vieron puntos en común y qué se pueden complementar allí entre lo ambiental y los programas de actividad física para la salud. Bueno, buenas tardes para todos. Aquí pues junto con el profe Germán, la profe Albita, el profe James, estuvimos haciendo una reflexión acerca de estos dos temas importantes, que es la educación ambiental y la parte de la actividad física. Sencillamente es una educación para la vida. Estamos hablando de interdisciplinaridad, estamos hablando de aprovechar esos escenarios ambientales que tiene la ciudad, apropiarse de eso. El profe Germán lo decía ahorita, actividad física no solamente es el deporte en un espacio cerrado, en una cancha, sino hay mucha actividad que se puede realizar. Y pues la otra parte, tenemos la relación con el contexto, con el ambiente, con el ser consigo mismo, el rescate de esa cultura de no daño desde el deporte, la conexión consigo mismo, con los demás, con el entorno. Entonces pues sencillamente es cómo desde estos dos escenarios se pueden aprovechar esos espacios, no solamente físicos, sino también emocionales, sentimentales, de trabajo en grupo, y soñar esa ciudad ambiental, esa ciudad que se moviliza en torno a distintos cambios y transformaciones, que tengan acceso a todos esos escenarios, que no solamente el 10, el 20, el 30% de la población, de los grupos, de los semilleros puedan acceder a esos espacios, sino que qué hacer con ese 100% de la población, cómo convertir esto en política pública, que todos tengamos acceso a ese tipo de escenarios y a ese tipo de educación. Profe.
También es importante resaltar aquí que debemos crear esa disciplina en nuestras instituciones escolares por el cuidado de lo ambiental y por la práctica de la actividad física, ¿sí? Si creamos esa disciplina, seguramente la persona ya en su vida laboral y adulta, pues lo va a seguir practicando, de cuidar el planeta, de cuidar su medio ambiente, de cuidar su entorno y además de cuidarse a sí mismo a partir de la actividad física. Entonces esa es la tarea que nos queda. Definitivamente el que creemos esa disciplina nosotros como maestros en nuestros estudiantes, de tal forma que la población en realidad entienda que con esto logran salud, bienestar y calidad de vida. Encontrábamos como puntos en común el tema de la corporeidad, el tema de generar empatía, y para eso la cultura física y digamos, pensar en nosotros, pensar en las otras formas de vida, ser considerados con los otros, tienen elementos indispensables y punto de partida para transformar los procesos de educación ambiental. Gracias. Bien, muchas gracias. Vean, antes de pasar a la siguiente pareja ahí entre el profe José, Mónica y Marta, miren aquí dos preguntitas para que las tengan ahí en remojo. Si no alcanzamos hoy, igual, pues no importa, porque creo que hace parte de esto de una misión que continúa. Profe Germán, mire, Nelly Adriana Penagos nos dice por Facebook: buen trabajo, maestro Germán. ¿Consideraría pensar en una educación física para la vida? Como decía Víctor Chinchilla, los centros de educación física que se habían pensado hace ya unos años. Ahí para que lo tenga en mente, profe Germán. Y Marcela Albarracín nos hace una pregunta también para la reflexión, no para contestarla ahorita, pero para que lo tengamos en mente ahí. ¿Cómo trabajar con ustedes en las semanas de desarrollo institucional para ilustrar a compañeros que aún no entienden de lo integral en el ser humano y en especial en el preescolar? Pero creo que esta es una pregunta que sirve perfecto para lo que nos van a contar Marta, José y Mónica. Pues a Marcela, mil gracias por esa pregunta. Y hay una eventualidad que es importante que se conozca. Nosotros no nos desparchamos del tema, seguimos y hemos creado un proceso de reflexión permanente que es la Minga. Y en ese proceso estos temas siguen siendo parte de nuestras agendas, de nuestras escrituras, y queremos impactar al grueso del grupo de profesores del distrito a través de eventos como este, producciones escritas que tenemos pendientes, pero sí creemos que es un compromiso de todos. Y yo le regalaría o quisiera citar a Edgar Morán en un texto que él dice, nos da como el propósito de todo esto. Dice: la enseñanza tiene que dejar de ser solamente una función social, una especialización, una profesión, y volver a convertirse en una tarea de salvación pública, en una misión que necesita lo que no está indicado en ningún manual, pero que Platón ya había señalado como condición indispensable para la enseñanza: el eros, que es al mismo tiempo deseo, placer y amor, amor por los alumnos. Donde no hay amor, no hay más que problemas de carrera, de dinero para el docente, de aburrimiento para el alumno. La misión supone evidentemente la fe en la cultura y fe en las posibilidades del espíritu humano. La misión es por tanto elevada y difícil porque supone al mismo tiempo arte, fe y amor. Esto está escrito en un texto de Morán, que es La cabeza bien puesta, y que creo que es nuestra tarea ha sido un poco de visibilizar que en toda esa masa de maestros del distrito hay inquietudes, hay interrogantes, que si nos proponemos contestar en comunidades, en redes, en grupos de encuentro, sería muy fácil irle empujando, irle quitando los palos de la rueda a ese proceso para que la educación sea una educación como lo sueña el CITA, una inclusiva del niño. Y
Gabriel García Márquez nos lo planteaba ya en la misión de sabios de hace muchos años, en un país para los niños. Y en la medida en que no dejemos agotar ese sueño que tenemos y sobre todo que empecemos a generar esos vínculos, esas redes, creo que podemos lograr eso de la integralidad desde la primera infancia hasta el posgrado, que es un proceso largo de entender. Bueno, digamos que la verdadera transformación pedagógica se da desde las bases, porque es el maestro que está en el aula quien posee muchas herramientas que no son visibilizadas. La invitación es a todos a hacer visible esas experiencias que nos aportan grandes enseñanzas, nos fortalecen como maestros investigadores y son experiencias que a veces se quedan en el aula y que son de un gran aporte para la investigación y la innovación, y que nos enriquecen a cada uno de los docentes, bien sea del nivel universitario, o los maestros en formación, o los investigadores. Es, digamos, la invitación, dar a conocer eso que hacemos en el aula y que nos hace diferentes al resto de profesores. Esa sería, digamos, una de los aportes y las invitaciones que yo haría. Perdóname, Federico, pero mire, yo quiero resaltar que hay entidades como el IDEP, que en este momento yo las siento mucho más, antiguamente las sentía lejanas, pero en este momento las siento muy comprometidas en ese proceso. Y a que sea este el momento de agradecer y también a invitar a mis compañeros, a mis colegas, a lo que acaba de decir Marta. Esas experiencias que a veces nos parecen como tan nimias, como tan pequeñas, son importantes darlas a conocer. Y las puertas están abiertas y es importante que los colegas sepamos qué está haciendo usted tan pronto cierra el aula. Adentro es donde se está cocinando realmente los nuevos procesos pedagógicos. Bien, muchas gracias, profe José, profe Marta. Mónica, no sé si querías agregar algo. Bueno, yo creo que estamos en un momento histórico. Y en un momento histórico porque estamos tejiendo otras formas de ser docentes y estamos visibilizándonos y posicionándonos como docentes investigadores. Ahora la tarea, pues como todas las luchas de nuestro gremio, es conseguir que la política pública nos reconozca como tal. Y ese reconocimiento tiene que pasar por la construcción de un estatuto donde nos diga a nosotros que somos docentes investigadores, y empezó a llover porque Dios apoya esta idea, entonces está que llueve durísimo. Entonces, muy bien, desde arriba nos apoyan. Entonces, bueno, la idea es poder generar y construir estos espacios donde, vuelvo y reitero, la política pública nos reconozca, nos den espacios, nos den presupuestos para desde los territorios seguir posicionando estos saberes. Entonces, muchísimas gracias, y con toda la idea es continuar trabajando y gestionar desde la escuela diferentes saberes. Vean, Dios dice que sí. De hecho, con el ánimo de continuar con la conversación y con esto que Mónica nos planteaba, yo te propongo, Elcita, cómo poder apostarle a construir este sistema que tú lo nombras nosótrico, intercultural. Las redes y los colectivos de maestros tenemos muchas cosas que decir. Todos aquí, los que hacemos investigación e innovación, los que están allá en las aulas, en las escuelas, con las comunidades, construyen un saber. Un saber, tú lo decías, debemos hacer justicia epistémica, lo mencionabas. Y yo sí considero, Elcita, ¿tú qué opinas al respecto? Hacer justicia epistémica es configurar saber pedagógico, pero situado, caminando el territorio. Por ejemplo, en la Red Chisua estamos proponiendo todo el tiempo que somos maestras y maestros de a pie, porque caminamos el territorio,
porque reconocemos las voces de las comunidades, los actores que las habitan, y desde allí pues estamos apostándole a consolidar apuestas situadas, estamos apostando a reconocer ese nosótricos, ¿no?, que estamos habitando con los otros. ¿Tú qué opinas al respecto, Elcita? Sí. Yo pienso que en general tenemos muchas deudas con la educación y con nosotros mismos. Es cierto que hay mucha deuda social acumulada de países, de continentes que sean más ricos, etcétera, etcétera. Pero nosotros y nosotras, como educadores, pagamos deuda social, aunque nos deban deuda social. Y entonces, en ese pagar deuda social, debemos entender la educación, que la educación construye mentalidades justas, mentalidades solidarias, mentalidades, digamos, colaborativas, mentalidades que reconocen y valorativas y con muchos intereses. En ese sentido, yo creo y digamos, estoy segura que en la educación distrital y nacional tenemos muchas deudas con nosotros mismos para empezar a estudiarnos y a vernos, para proyectarnos. Yo estoy muy de acuerdo contigo, la educación es situada, el maestro tiene que situarse. Por eso lo primero que yo dije cuando hablé de un sistema nosótrico intercultural de educación pública es que yo me sitúo como una afrodescendiente del Pacífico Sur, campesina, que habla desde ellos. Y por eso es que de pronto todos podían haber propuesto que el sistema capitalino de educación fuera intercultural, nosótrico, territorial, interseccional, es decir, abarcante, es decir, que conozca a los pensadores colombianos, a los pensadores americanos, a los pensadores que vienen desde la madre tierra, de los indígenas, a los pensadores africanos y afrodiaspóricos. Pero nadie más tenía que recoger eso sino yo, que lo he vivido y que soy de esas. Y que vivo hace 40 años en el mundo capitalino, pero en el mundo capitalino situándome desde donde soy y desde cómo soy, para pedir las voces de los que no han tenido voces. Por ejemplo, en la educación en general, ¿dónde están las voces de las diferencias sexuales? ¿Dónde están las voces del feminismo? ¿Dónde están las voces de los afros, como pensadores, de los niños, de las niñas, de todas las diferencias etarias? Yo concibo desde ahí los movimientos sociales, como ese movimiento social que vivimos en abril del año pasado, son movimientos que propugnan por la interculturalidad y por el reconocimiento, y que nosotros los maestros y maestras tenemos que recoger y que tenemos que superar un poco, porque yo estoy de acuerdo con el IDED, con la Secretaría de Educación, que los maestros que inspiran, que los maestros que innovan. Tenemos que superar eso para que eso no sea tanto experiencias tan singulares, porque la educación la cambiamos cuando sería plural, no desde tantas singularidades pueden formar pluralidades. Entonces uno encuentra más de pronto maestros empoderados, de que yo ya soy un maestro investigador. Yo a veces me pregunto, ¿por qué será un maestro investigador? Yo prefiero verlo como maestro del mundo cultural colombiano, ¿sí?, que escucha al mundo cultural colombiano, y que en las escuelas no solamente sea la inclusión de lo biótico, es decir, de las diferencias biológicas cognitivas, sino también de las diferencias culturales, lo biótico y lo antrópico, así como se mira en la investigación, o como nos enseñó Falborda, sentipensar la escuela, sentipensar el mundo, que los currículos, que las instituciones tengan justicia cognitiva para que hagamos un nuevo sentido común emancipador.
Parece ser que la emancipación no ha llegado plenamente a la escuela y eso nos corresponde. Pues como tú mencionas, Elcita, yo quiero leer un párrafo que dice que este panorama de intelectualidad y praxis de maestras y maestros que interrogan creativamente los procesos educativos es el que hace de la escuela y la ciudad un territorio para la democratización de los saberes, la ciencia, la cultura, la pluralidad, el respeto, la garantía de los derechos humanos, la convivencia, la diversidad cultural y la construcción de memorias históricas y culturas de paz. Al igual que el efecto mariposa, el aleteo de los docentes está desatando y avivando una movilización pedagógica como aquella iniciada en los 80, porque todos nosotros somos trabajadores de la cultura, intelectuales de la educación, pedagogos y, como tú estarías mencionando ahorita, somos traductores de memorias y de las luchas sociales que nos constituyen como sujetos y como ciudadanos. Totalmente de acuerdo, mi Anita. Entonces, aquí estamos para invitarnos. Tenemos que hacer el documento para la Secretaría de Educación. Tenemos que darle vida histórica a la minga por la educación, o minga pedagógica, o minga de la misión que continúa, como quieran. Pero esa minga tiene que llegar, porque esa minga viene de lo intercultural. Lo intercultural es una categoría creada en Abya Yala, es de las nuestras. En comunidad, además porque... En comunidad y comunalidad. Además porque nosotros, los maestros y las maestras, no somos expertos que miramos la escuela desde afuera. Estamos adentro y es nuestra experticia y nuestro saber la que nos permite saber cómo es que funciona la escuela desde los adentros, y es en estos escenarios donde construimos apuestas de transformación social y pedagógica. En eso podemos aprender muchísimo, casa adentro, casa afuera. Son conceptos trabajados por pensadores de la afrodiáspora. Casa adentro quiere decir que, por ejemplo, en Bogotá, ya que estamos hablando del sistema distrital, desde las comunidades y comunalidades, decimos, rurales, le pueden proponer al mundo capitalino y citadino. Entonces, de abajo hacia arriba. No todo el tiempo, como lo escuchamos, desde el Ministerio de Educación hacia nosotros. Es que el Ministerio de Educación no es plural e intercultural. Nosotros lo vamos a hacer en Bogotá. Palabra que sí. Palabra que sí. Bien, con ese llamado de atención, con ese llamado al ánimo de la profe Elsa Tobar, pues ya entramos al cierre de nuestro evento de lanzamiento. Profe Germán nos va a dar unas pequeñas palabras y ahorita también el profesor Alexander Rubio Álvarez va a cerrar este evento de lanzamiento. Entonces, primero, profe Germán, ¿qué viene para la misión? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el reto? ¿Por qué es importante escribir? ¿Por qué hay que sistematizar? Bueno, muy rápidamente. Sí, el libro lo dice claramente. Por trayectorias, sueños y posibilidades miradas desde una misión que continúa. O sea, nuestra misión, primero que todo, invitar a todos los docentes, no solo de Bogotá, sino del país, a que sistematicen sus prácticas, que no quede ahí solamente en el aula o en su mente, o en sus estos, sino que las sistematicen para que sean compartidas por el resto de la comunidad académica. Segundo, que reivindiquemos el documento que comenzamos a construir desde el 2018, el documento de un camino hacia el reconocimiento de las redes y colectivos de docentes de Bogotá. Ya está construido. Lo que tenemos es que movilizarlo y convertirlo en política pública. ¿Qué quiere decir eso? Que se reconozca el rol del docente investigador en la escuela. Los que hacemos investigación e innovación en la escuela lo hacemos con nuestros tiempos libres, quitándole tiempo a nuestras familias, durmiendo menos, levantándonos temprano en la madrugada a escribir, a investigar. Entonces lo que necesitamos es que en realidad se reconozca ese rol del docente investigador en la escuela, ¿sí? Que similar al sistema universitario en el cual hay una docencia y una investigación con unas horas asignadas y unos recursos asignados, así lo tengamos inicialmente en Bogotá, pero ojalá en el país. Entonces, que en la escuela podamos hacer docencia, pero también tengamos esas horas de investigación, de innovación, para poder recopilar todo esto que hacemos cada uno en nuestras aulas y lo podamos convertir
en productos como los que hemos presentado el día de hoy, en el cual cada uno presentamos nuestras experiencias desde nuestro área del saber, para que en realidad esto sea una realidad inicialmente aquí en Bogotá, pero lo que le digo que se traduzca para toda la nación, para todo Colombia. Muchas gracias y muy amables por haber estado en este proceso de acompañarnos en el lanzamiento de este producto que hicimos con mucho amor y con mucho tiempo nuestro para la ciudad y para el país. Gracias. Bien. Bien, entonces solamente queda el profe Alexander Rubio para que cierre hoy nuestro evento. No sé, antes decirles que allí por Facebook pueden encontrar el enlace al repositorio de la Secretaría de Educación, donde pueden encontrar este libro de la misión de educadores y sabiduría ciudadana. Profe Alexander Rubio, puede cerrar ya el evento de lanzamiento. Federico. Bueno, muy buenas tardes, maestras y maestros. Nosotros estábamos con el profe Luis Miguel aquí de público hoy escuchándolas y escuchándoles. Es un deleite poder ver ese trasegar de la misión. De pronto ustedes no supieron el detrás de cámaras, pero desde el primer día que llegamos como gabinete, esa fue la misión fue hacer una misión. Entonces, lograr y tener la injerencia allí de poder decir que tiene que ser de los maestros y maestras. Primero, un saludo cordial desde Secretaría de Educación, desde nuestra secretaria Edna Bonilla, desde el equipo de la Dirección de Formación Docente, de todo el equipo que estuvo ahí, Juliana Bernaza, que la pudieron ver en el video, y esencialmente agradecerles a ustedes y aquí como IDEP a todo ese grueso que ha estado allí trasegando, trabajando y apostándole para que esa misión sea real. Nosotros desde nuestras capacidades técnicas acompañando en cada mesa, yo tuve la fortuna de acompañar una de las mesas, el profe Luismi, la profe Sindey, Ballén, estuvo también Juan Manuel, cada uno apoyando y escuchando, y de verdad que es maravilloso que hayan hecho el ejercicio escritural. Y hay que agradecer a John Betancourt que está por allí. Yo creo que gira la cámara un poquito para que se vea a John Betancourt. Mira, allí está Juana Díaz, por favor. Allá, así, mira, así, el detrás de cámara no se nos esconden. Aquí todo el mundo aparece. Entonces, está Juana Díaz, exactamente. Está John Betancourt, muy bien, que nos han acompañado. Bueno, y el equipo IDEB ahí está presente. Ahí está Óscar, Andrés, ahí está todo, el profe Javier, Juan Felipe, bueno, ahí todo tenemos nuestro equipo aquí activo el día de hoy. Entonces, decirles que gracias a este equipo que ha estado ahí detrás de cámaras, se pudo hacer todo el trabajo que supone la diagramación, el diseño, la edición y todo ese elemento que construye el alma del texto. Y básicamente, profes, decirles, yo les escuchaba y quiero que sepan y que tengan la tranquilidad que nosotros desde el IDEP hemos hecho la tarea, o sea, puedo dar fe en este instante de ello, que lo que salió de la misión, cada una de las líneas que salió de la misión y de los elementos que nos atañen como IDEP, los incorporamos dentro de las investigaciones. Es decir, si en formación integral se determinaron unas líneas que eran muy importantes, aquí se establecieron como unos derroteros, por ejemplo, en temas de arte, en temas de cuerpo, de educación socioemocional, de todo el tema de bienestar. Nosotros tomamos esos insumos y desde ahí incluso adecuamos nuestro plan para este año para hacer las investigaciones respectivas. Entonces, esa tarea que ustedes pusieron, pues nosotros desde nuestro ejercicio como institucionalidad lo estamos haciendo, pero otra cosa que es súper potente es el verlas y el verles aquí como autores y autoras. Eso es fundamental. Y creo que he sido un poco insistente e incisivo en todos los lanzamientos de los libros y les digo, y esa tarea se la voy a dejar a ustedes también. Digo, si aquí están los autores y autoras que escriben sobre estos temas, importantísimo que para los textos que vengan citemos a estos autores y autoras. ¿Sí? Que no se nos vuelva una letra muerta, sino que se nos vuelva un texto vivo que cobra esencia. Yo te escuchaba muy atento cuando nombraste a De Sousa, Buenaventura de Sousa, y estaba escuchando los otros autores y decía, y ellos tienen frases, y se me venía también una de Holdering, que es el hombre es Dios cuando sueña
y es mendigo cuando piensa, pero ¿a qué me refiero? ¿A qué se refería él y cómo lo traigo aquí? No dejemos de soñar, porque a veces cuando pensamos mucho nos da miedo hacer porque nos gana esa acción de la razón, y esa acción de la razón tiene todo lo que mencionabas, ¿no? Que entonces mi escrito debe tener 5 autores que son los que referencio para que sea un escrito de calidad. No, ustedes son quienes han vivido la escuela, maestras y maestros de a pie, todos los ejercicios que se han hecho desde las líneas que están trabajando, desde el cuerpo, desde la inclusión, desde la matemática, cada uno de esos espacios, y ustedes son quienes han vivido esas realidades. Entonces ustedes son las autoridades que uno debe tener en cuenta para el desarrollo de esas propuestas. Entonces, no le tengan miedo a soñar, y creo que ustedes lo están haciendo. El hecho de escribir, de haber aceptado la invitación, ya la primera, haber aceptado la invitación a conformar la misión. La segunda, acompañar las mesas. Eso fue otro día, además que nos tocó en plena pandemia. Yo tuve la fortuna de conocerles a algunos de ustedes en el cuadrito, pero luego darles el abrazo y decir, ¡ay! Esa es la misma profe que estaba allá. ¿Sí? O cerrar los ojos y escuchar la voz y yo, esa era la profe que estaba en formación, esa era la profe que estaba allá cuando habló la exministra. Mira, aquí está, estos son los profes. Entonces, maravilloso tener esa voz de ustedes, pero también tener esa pasión. Les escucho una pasión enorme, una pasión de investigadores, y me encanta. O sea, cuando digo la pasión no tiene edad. No tiene edad. El ser investigador, el ser inspirador no tiene edad, ni decreto tampoco. O sea, uno encuentra apasionados de 60, 70, 80 años y gente que murió sin pasión a los 20, a los 30, ¿sí? Entonces es maravilloso, porque quienes están acá son los que deben estar acá el día de hoy, compartiendo incluso con la lluvia. Te escuchamos cuando estabas hablando, se escuchaba perfecto, no te preocupes. Yo me cercioré y la red entró perfecta, pero aquí al interior nos tocó afinar el oído. Pero la lluvia también es muy simbólica, yo me guío mucho de esos simbolismos. Recuerdo que cuando arrancó la misión estábamos encerrados, y recuerdo los climas que hacían, a veces soles intensos, a veces unos fríos abrumadores, y hoy cerramos con el ciclo que es el agua, y el agua para mí es simbólica, porque el agua es fluidez y el agua es la que permea. Y no solo estamos fluyendo aquí, sino que estamos permeando, y créanme cuando les digo que estamos permeando la política de la ciudad. O sea, ya en el día hicimos la tarea. La secretaria de Educación está escuchando todos esos insumos que se tomaron y los tienen en cuenta. La alcaldesa también. Entonces estamos permeando como el agua, así suavecito, y cuando ya nos damos cuenta estamos empapados. Eso está pasando con la misión. La misión marcó un derrotero, marcó una huella, marcó una historia, y ustedes son parte de la historia. Y además de eso, imagínense, son parte de la historia escrita. Ya pasan al otro código. No solo el recuerdo de que estuvieron en la misión, no, ellos estuvieron en la misión, miren el documento que está aquí. Entonces la invitación para que lo socialicen en sus repositorios. Yo todas las, iniciando semanas, siempre hago un ejercicio de meditación con mi equipo de directivos. Yo les decía, les estaba poniendo la tarea. Sean redes, sean una luz que ilumina a la gente que está cerca, pero no solo para que llegue ahí, es para que llegue a los profes y a las comunidades. Y la tarea de nosotros hoy es esa, llegar como el agua y empezar a mover esos textos, compartirlo con las redes de conocimiento, con Chiso a potenciarlo, así al tope, con las universidades, con los colegios, con los compañeros y compañeras donde desarrollamos esa apuesta, compartirlo, porque eso es lo que nos construye. Y cerraría diciendo que estamos construyendo el nuevo movimiento pedagógico, ¿sí? Yo no sé cómo se llamará, pero lo que yo sí sé es que estamos en un nuevo movimiento pedagógico. No sé si será el 2.0, será el del multiverso, no sé, pero es un nuevo movimiento pedagógico, y es un nuevo movimiento pedagógico caracterizado por profes como ustedes, que inspiran, que investigan, que innovan, que escriben, que no, digamos, puede sonar maluco esto, pero que no están solamente por cumplir en un espacio, sino que están por cumplirle a la vida, que eso es más bello. Están, que a veces dan mucho más. El profe decía, claro, el trasnocho, la escritura. Yo en el evento internacional de maestros investigadores les decía, yo sé que hasta esa escritura les costaría más de un divorcio, muy seguramente. Peleas en familia, o que es más importante escrito que sí, señor, o un nuevo amor, o nuevos amores. Entonces, bellísimo que, me encanta, bellísimo que estemos permeando eso, que seamos un nuevo movimiento pedagógico. Y bueno, vamos a cerrar con un pequeño brindis estábamos hablando con Luis Miguel, un brindis demasiado saludable, o sea, es un brindis con jugo, ¿sí?
A mí me encanta que el brindis sea así, porque es un brindis nutritivo, un brindis que les va a aportar en este momento energía. Pero en confianza, nosotros estamos soñando que podemos tener este libro en físico. Hay posibilidades. Esa va a ser la siguiente tarea. En este momento... Y aquí no me voy sin haber hablado. Eso sería lindo. No, pero en este momento yo te respondo con toda la honestidad. En este momento, todo lo que se presupuestó fue para que exista en este momento en virtual, porque encontramos que el impacto ha sido mayor. Es decir, antes nuestros libros llegaban a, si se sacaba un tiraje de 500, llegaba a 500. Pero ahora ese libro que tú tienes ahí en la plataforma, que bueno, nuestra generación es la de oler el papel, yo me saboreo el libro escrito, pero en este momento ese libro tiene un impacto de 20.000, 30.000, 40.000, llega incluso a instancias internacionales. Sí. Son las dos instancias. Es que yo soy ambiciosa. Muy bien. Esa puede ser una tarea que le dejemos a la misión para otro presupuesto que viene en 2023, que haya una publicacióncita así. Ahorita que le estamos apostando mucho a la virtualidad. Bueno, ¿listo? Entonces ahora ya tenemos el... ¿Sí? Profe José, mira, ¿quién me falta? ¿Alguien más? Y entonces, ¿hacemos el brindis? Bueno, profe Luis Miguel, ¿tienes el tuyo también? Allá viene Oscar. ¿Me siguen escuchando? ¿Me confirmas, Pablo, si me siguen escuchando? Bueno, regio. Sí, profe, aquí mira, por ejemplo, estos códigos QR. Yo llegué a donde los directores locales y les dije, les voy a regalar 1.500 libros. Y 1.500 libros escanean y bajan 1.500 libros. Claro, yo te entiendo, yo soy del amor del papel también. Bueno, listo, mis queridas y queridos maestros y maestras. Esto de los brindis es súper simbólico, ¿no? Simbólico y cultural, ¿no? Nuestras culturas ancestrales lo hacen a través de la chicha, el guarapo y otras bebidas espirituosas. Nosotros lo haremos el día de hoy con el jugo de ese va a ser, ¿están identificando? Sí, bueno, es un jugo de manzana. Entonces, la manzana además que es muy simbólico porque la manzana ustedes saben que representa la apertura de la inocencia a otros caminos, ¿no? O sea, yo lo veo así, yo lo veo como la manzana la que simboliza como que se abren los ojos y uno puede ver el conocimiento y mucho más. Entonces, en este caso, ustedes, mis maestros y maestras, que esta manzana sea esencia del agua, que el agua va a fluir en los corazones, va a fluir en cada una y cada uno de los seres que nos van a leer, en cada uno de los millones de ciudadanos que nacieron y que vamos a ver en lo que se llama el nuevo contrato social y mental, que gestó también la misión en el acompañamiento de lo educativo, que sea un espacio de crecimiento, que sea un espacio para que maestras y maestros inspiradores, como cada uno de los que está aquí presente, siga apostándole a una transformación de la educación. Yo seguiré pensando y amo eso, sé que la educación transforma vidas, sé que la educación cambia mundos, sé que pensar divergente genera un cambio en el paradigma presente y sé que la educación nos hará libres. Entonces, mis queridos maestros y maestras, no olviden mirarse a los ojos. No les digo lo que dice la versión árabe, pero no olviden mirarse a los ojos. ¿Sí? Que suene el jugo de manzana. Salud, salud, salud. Salud, salud. Y un saludo para todos ustedes, querido público de maestras y maestros que nos acompañan el día de hoy. Un abrazo enorme y amar la educación porque es el espacio de transformación. Inspirar, investigar e innovar. Muchas gracias. ¡Bravo, profes! Cuando puedan aplaudimos. Gracias, Pablo. Gracias, David. David, ¿nos tomas una fotico, por favor? ¿De qué es la evidencia del jugo de manzana? ¿De qué es la evidencia que tomamos? Eso. Y nos la envían al grupo. Ay, sí, nos la compartes, por favor. Por favor. Sería muy bueno si nos hacemos adelante. Para que no aparezcan todas esas mesas y... Listo. ¿Listo? Doble línea, ¿sí?